Bien, pues comenzamos la clase. Con ruidos extraños. Para los que ven el vídeo se nota, ¿no? Cuando hay un ruido fuerte. Hola, Fran. Muy bien, pues vamos a comenzar la segunda lección de la clase de introducción al Antiguo Testamento. Espero que lo que habéis leído os haya preparado para esta clase. Y si no lo has leído y estás viendo el vídeo, te aconsejo hacer pausa, leerlo primero, el capítulo 2 de Arker, y luego tener la clase. Bien, pues vamos al Señor en oración. Padre, gracias Señor, nuevamente te damos por permitirnos estar aquí juntos y estudiar tu palabra. Sabemos que hay muchas cosas alrededor de ella, Señor, que estamos viendo en esta clase que no es propiamente de tu palabra, sino de los ataques a la que está siendo sujeta de parte de los racionalistas, de las personas que quieren conocer todo desde un punto de vista humano y lógico y no desde un punto de vista divino como tú lo expresas en tu palabra. Y pedimos, Señor, que nos ayudes, nos des sabiduría para entender su posición, pero también de cómo defender tu palabra, cómo expresar y convencer, como dice tu palabra, a otros que dudan y que podamos hacerlo de la mejor manera, Señor. Sabemos que tu palabra no necesita ser defendida, puesto que tú eres su hacedor, el escritor divino, Señor, de cada una de las palabras que aquí encontramos. Pero, Señor, también vemos la necesidad de contender fielmente por aquello que hemos recibido. Y gracias te damos, Señor, por esta clase que nos enseña, que podemos aprender. Y rogamos, Señor, que tú estés en medio de nosotros y tu Espíritu Santo nos instruya, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, pues lección 2, ahí en los cuadernos. Estamos en la página 5 del cuaderno. Y recordad que esto lo llamo cuaderno y el otro es el libro, para diferenciar un poco. La inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia. La pregunta que nos hacemos en esta lección es: ¿tenemos realmente la palabra de Dios? ¿Realmente nos ha llegado la palabra de Dios? ¿O el mensaje se ha corrompido a lo largo de los años, ¿no? Como algunos críticos pues aseguran, ¿no? Pues para esto tenemos que recurrir al estudio de la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras. La doctrina de la inspiración. La Biblia afirma ser la revelación escrita de Dios. Y tenemos muchos pasajes, vamos a ver algunos, pero vuelvo a decir, hay muchos pasajes que nos enseñan, desde incluso los profetas diciendo: así ha dicho Jehová. Está usando una frase que transmite las palabras de Dios. Pues la Biblia afirma ser la revelación escrita de Dios. Mateo 5, si queremos, cada uno podemos abrir un pasaje distinto. Yo voy a Mateo 5 y vosotros podéis ir a Juan, segunda de Timoteo y segunda de Pedro. Segunda de Timoteo, ¿cuánto? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura está inspirada por Dios. Mateo 5:18, ahí en el Sermón del Monte. Jesucristo nos dice en el Sermón del Monte: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Sí. Ni una jota, que se refiere a la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ¿vale? Esa sería... Y bueno, y en la lectura creo que lo visteis, lo leísteis. ¿Del alfabeto hebreo o del griego? Perdón, griego, sí, tienes vale, razón. vale, Griego, vale. sí. Estábamos en el Nuevo Testamento. Que me lío un poco. No, sí, cualquier cosa, decidme. Yo no me incomodo si cometo un error y me corregís, no me incomodo, no hay problema.
Y luego la tilde es simplemente un trazo que ayuda a diferenciar a veces palabras, también en el griego. Y, o sea, que dice que la más mínima cosa, la más mínima, el más mínimo trazo, ¿dónde está mi ¿Rotulador? rotulador aquí? El más mínimo trazo, como si fuera la ñ, ¿no? Esta podría ser una tilde, tiene significado en la palabra de Dios, porque ni una J ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Y cuando dice de la ley, está hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero de todo lo que se ha profetizado, de todo lo que se ha dicho, y obviamente pues complementando a ello el Nuevo Testamento. ¿Qué otro versículo? Juan 10:35. Lo tiene. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. La frase interesante es: la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser cambiada, no puede ser torcida, no puede ser rota, quebrada, quebrantada. Entonces, lo que se ha dicho se ha de cumplir. ¿Qué otra? 2 de Timoteo Sí. 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para Redarguir, esa palabra rara. redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Redarguir es enseñar nuestro error. Sí. ¿Cómo se escribe? Porque hay- Redarguir, con la U con diéresis. Sí. La U con diéresis, que es U con dos puntitos arriba. Ah, Significa que sí suena la U. Redarguir. ¿Y qué significaba? Es... ¿qué dije? Bueno, es hacer convencer de pecado, es hacer sentir que realmente somos culpables del mal que hemos hecho. Cuando alguien te redarguye, el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Mostrar cómo faltamos a la enseñanza que dice al principio. Y para enseñar, y cuando faltamos a esa enseñanza, entonces nos redarguye, nos muestra cómo faltamos a ese. Exacto, muy buena explicación. Muy bien. Y ahí ese versículo que acaba de leer Pascal, pues más propiamente señala la inspiración de la palabra de Dios, porque dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y recordamos la lección anterior que toda la escritura se refiere principalmente al Antiguo Testamento. Aunque también Pedro pone a la par los escritos de Pablo que el Antiguo Testamento, como les llama escrituras también. Y para eso vamos a Pedro, segunda de Pedro. ¿Lo tienes? Sí. Ajá. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí muy claramente, no fue voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y inspirar se refiere al vapor que sale de nuestra boca cuando hablamos. O sea, el Espíritu estaba diciendo que había que escribir. Estaba inspirando a los santos escritores. Siguiente punto. La Biblia sostiene que sus palabras provienen de Dios mismo. Y ahí sí tenemos un pasaje del Antiguo Testamento. Dios mismo hablando. Jeremías 1 al 2, nos dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Y luego el 17 dice: tú pues,
ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. O sea, Dios estaba escogiendo a este profeta y le estaba dando su palabra para hablar delante de ellos. Muy bien. Esta ha sido una batalla de 200 años. Realmente, hace 200 años atrás, nadie discutía que esta era la palabra de Dios. Pero de 2 siglos hacia acá es cuando empiezan los ataques y empiezan las dudas y empiezan las teorías, aunado al éxito que tuvo la teoría de la evolución, pues entonces literariamente pues también la Biblia tuvo una evolución y ahora no tenemos realmente el mensaje que fue el original. Y ese es todas estas ideas que obviamente la gente con las que está atacando la palabra de Dios. Realmente son 200 años. Y sumando, ¿no? Cada año, sumando. Muchas personas se atreven a estudiar la Biblia, pero la inspiración separa a los que son de la fe de los que son incrédulos. Si tú le preguntas a alguien de la calle o a un profesor que te dice que ha leído la Biblia, tú le dices, bueno, ¿y tú crees que es inspirada por Dios? ¿Tú crees que es divina? Si te dice que no, entonces no es creyente, no es realmente no está estudiando la Biblia de la manera... un libro, nada más. Exacto, simplemente por mero conocimiento y lo peor es que muchos que tienen ese acercamiento a la Biblia, no con fe, sino con racionalidad, con lógica humana, pues luego quieren criticarla y quieren deshacerla y quieren torcerla como ellos, a su antojo, ¿no? Y ese es lo peligroso. Tenemos una cita de Arker ahí. Ana, ¿la puedes leer? Sí. Para que el hombre pueda abrir un juicio valedero en cuanto a la veracidad de la Biblia, debe conocer más de Dios y del alma y de las verdades espirituales que la Biblia misma. Pero obviamente no es este el caso. Siempre la Biblia nos juzga a nosotros. Nosotros no podemos juzgar a la Biblia, porque no conocemos, no tenemos la información, más información sobre lo que dice aquí, de Dios, del alma y de las verdades espirituales. Entonces no tenemos una posición de juzgar la Biblia, sino ella nos juzga a nosotros. Bien, la infabilidad de los autógrafos originales. ¿Sí? La infabilidad de los autógrafos originales. Comenzamos con una pregunta, no es afirmación, ¿vale? ¿Existen errores en la Biblia, especialmente errores históricos o científicos? ¿Vosotros qué pensáis? Para mí no. Para mí no. La Biblia es la Biblia. A ver. Sino que los errores son la transcripción de letra y la interpretación de la persona, no que ha redactado, sino que, bueno, sí, que ha redactado, porque a veces no son los que han hablado que han redactado. Y hubo varios años entre los dos. Y a veces, como he dicho yo, en un mismo idioma, que hay idioma local, cambian algunas diferencias en la palabra. Bueno, y puede fallar ahí. Vamos a llegar a eso en su momento, pero vamos a ver que es una pregunta y dice, ¿existen errores en la Biblia, especialmente errores históricos o científicos? Pues hay 2 vías de ataque. Obviamente nosotros, y cualquiera que lo que hablamos antes, tiene la fe en la palabra de Dios, pues obviamente tiene que decir que no existen errores. Hay 2 vías de ataque, desde afuera del cristianismo y desde dentro. Desde afuera se rechaza la autoridad doctrinal de la Biblia y no tiene un efecto poderoso sobre la cristiandad. Los que atacan la Biblia desde fuera simplemente la están rechazando y no les afecta la Biblia a ellos, sino ellos juzgan
a la Biblia. Pero desde adentro, cuando digo desde adentro, Los cristianos. pienso en cristianos que se dicen cristianos, que se dicen ser parte de nosotros y de la fe. Son ataques más sutiles, diabólicos e irracionales. Vosotros habéis leído de la neo-ortodoxia o nueva ortodoxia, ¿no? Los nuevo-ortodoxos y visteis que unos decían, bueno, cuando estudiemos la Biblia tenemos que tener un acercamiento de que ellos llaman la mentalidad de Cristo. Mentalidad de Cristo. Si hay algo que no te suena que Cristo, o sea, que no va con Cristo, con lo que sabemos del Señor Jesucristo, pues entonces hay que rechazarlo. Por ejemplo, pues ¿cómo es que un Dios iba a aniquilar a todos los cananitas, ¿no? Eso es muy exagerado, ¿no? Cristo no estaría de acuerdo con eso. Entonces, esa parte seguramente es una exageración. Y ya empezamos, el hombre empieza a diseccionar la Biblia, a decir esto sí y esto no. Y eso obviamente no es correcto. Es totalmente erróneo y nos aleja del propósito de Dios al escribir la palabra, su palabra, ¿no? Y luego vinieron otros y dijeron, bueno, la mentalidad de Cristo, y el siguiente era, bueno, la Biblia, sus enunciados no tienen que ser correctos. O sea, cuando habla de Adán y Eva, bueno, es una historia y tal, seguramente no es correcta la historia, los enunciados de la Biblia, pero cuando tú la lees, Dios puede ser que te hable a tu vida a través de esa historia. Y entonces se vuelve palabra de Dios, porque tú te relacionas con Dios directamente a través de este libro imperfecto, ellos dicen, pero que aún así Dios puede hablar a través de ello. Pero entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Si los enunciados, no estamos seguros de los enunciados que vienen aquí sobre Dios, por ejemplo, Dios es santo, pero si no soy seguro que eso sea verdad, ¿cómo voy a conocerlo? ¿Cómo voy a saber que sí, que no? Entonces, nuevamente, el hombre va a juzgar la Biblia y va a decir esto sí y esto no. Y ahí, pues, está totalmente equivocado, ¿sí? Sería palabra de Dios para algunos y para otros no, depende de cómo lo perciban, cómo lo sientan. Exactamente. Entonces vamos a tener el problema de que para mí Dios es santo, pero para ti tú vas a decir, no, para mí no es santo porque Él también ejecuta lo malo, yo qué sé, y vas a empezar. Entonces cada uno va a tener su propia opinión y no vamos a dejar que la Biblia nos diga, nos comunique cómo es Dios. Bueno, así vosotros habéis leído en el capítulo 2 sobre estas diferentes teorías, no vamos a abundar más. Entonces esos son los ataques de dentro. ¿Qué defensa presentamos ante estos ataques? Esto es lo más importante para nosotros. Primero, la inspiración verbal. La inspiración verbal nos dice que cada palabra es importante, porque los enunciados, o bueno, podríamos empezar desde las verdades, esto ya lo hemos dejado atrás. Las verdades de Dios se presentan con enunciados, y los enunciados se presentan con palabras. Entonces cada palabra, y luego como lo dijo Cristo, cada jota y cada tilde, cada trazo de la Biblia en los escritos originales es importante, es inspirado. Entonces la inspiración verbal y la infalibilidad de las escrituras
fue la manera en que Cristo enseñó la palabra de Dios. De esa manera, Cristo enseñaba. Él hablaba, y hemos dicho, cada jota y cada tilde tendrá que ser cumplida. Vamos a Mateo 5, bueno, ya lo hemos leído, 5:18 es precisamente ese pasaje de que cada jota y cada tilde debe ser cumplida de la ley. Y Lucas 20, vamos a Lucas 20. Nuestro hermano Joaquín, como acaba de entrar, pues puede leer este pasaje. Lucas 20. 41 al 44. Entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues él mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y hace poco prediqué sobre este pasaje y hicimos énfasis en que en el hebreo, yo no conozco mucho de hebreo, pero hay como una raíz de la palabra y luego se le agrega una parte, un prefijo, sufijo, un sufijo, y ese sufijo significa mi. En el hebreo significaría mi Dios. Entonces dijo el Señor, o mi Señor, dijo el Señor a mi Señor. En el original pone, dijo mi, no recuerdo, creo que es mi Dios, mi Adonai, a mi Señor. Bueno, estoy intentando recordar la predicación, pero lo interesante es que todo el caso que está mencionando aquí Jesús lo hace sobre este sufijo, ¿sí? Que dice mi Señor a mi Señor. Entonces por eso dice, David pues le llama Señor, dijo mi Señor a mi Señor. Son dos señores y los dos son de David, son de David. ¿Cómo puede ser? Ellos decían que el Mesías tenía que ser hijo de David. Pues si le está llamando Señor, en este caso, mi Señor a mi Señor, que es una conversación entre Dios y el Mesías, ¿cómo puede ser que esto sea así? Lo que quiero puntualizar aquí es que Cristo está poniendo todo su argumento en una partícula de la palabra, o sea, un sufijo de esa palabra. Y por eso es que es tan importante cada palabra de la Biblia. Siguiente punto. La Biblia enseña su infalibilidad. ¿Perdón? La Biblia enseña su infalibilidad. 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 Y quiere decir que no tiene error. Está libre de error. ¿Sí? Salmo 19:7. Y ahí sí vamos bueno, si quieres, Antonio, coger Salmo 19:7, Ana, Salmo 119, 140, y Pascal, Isaías 48. ¿Ya? Sí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Perfecta, ¿no? Esa es la palabra que destaca ahí. La ley de Jehová es perfecta. Algo que es perfecto, es completo y no tiene nada malo, ¿no? Sin error. Siguiente, Ana. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura, pureza, limpia. Sí. Pascal, Isaías sí. 48. Sí. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, es eterna.
podríamos decir. Entonces, la Biblia enseña su infalibilidad, está libre de error, no conduce al error. La Biblia es mi autoridad doctrinal, mi única regla de fe y práctica. Y esta es una frase que ha trascendido a lo largo de los siglos, desde los primeros, desde los padres de la Iglesia. Única regla de fe y práctica. Sola Biblia, sola fide. Sola escritura, sola gracia. Sí, todas las solas. Entonces, mi única regla de fe y práctica. Por esto nos guiamos, la palabra del Señor. Y por último ahí, esta defensa de infalibilidad es válida únicamente para los manuscritos originales. Eso es importante. Los manuscritos originales son los que son infalibles. Sí, de eso es lo que acabamos de leer. Esa es lo que no tiene error. Pero al momento de ser copiados, hubo errores de pluma que se han ido transmitiendo a lo largo de los años por las copias de los, ya sea de los soferim o de los masoretas que estaremos estudiando más adelante. Pero vamos a ver que hay un método para poder encontrar esos errores y, digamos, limpiar y saber cuál fue el mensaje original de la palabra del Señor. ¿Vale? Ahí nos dice Arker también. Antonio, si lo puedes leer. No puede haber habido en ellos, en los manuscritos originales, alguna equivocación o error, pues de ser así, no podrían haber sido realmente inspirados por el Dios de la verdad, en quien no hay tinieblas de ninguna clase. Si hubiera manuscritos originales que mezclaran el error con la verdad, pues entonces, ¿qué tipo de Dios estamos hablando, ¿no? Que no puede comunicar fielmente su mensaje. Obviamente no es así. Dios transmitió su mensaje infalible, inspiró a estos santos escritores de la manera perfecta para escribir perfectamente su palabra. Pero ahora vamos a ver estas aparentes discrepancias en el texto actual de la Biblia. Página 6. Aparentes discrepancias en el texto actual. Notad que no dice original, sino en el que nos ha llegado a nosotros. ¿Está libre el texto bíblico que tenemos ahora de todo error? ¿Qué pensáis? Bueno, por lo que hemos dicho ya queda claro, ¿no? ¿Cómo debemos tratar las aparentes discrepancias que encontramos en nuestra Biblia? ¿Cómo deberíamos tratarlas? ¿Cómo deberíamos, cuando vemos algo que no nos cuadra, qué vamos a hacer? Eso es de eso se trata esta sección. La transmisión textual no es necesariamente infalible. Esto sí hay que reconocer. Lo que es infalible es la palabra de Dios en los textos originales, los manuscritos. Vaya. Muy bien. Los autógrafos, es la otra palabra, autógrafos, son los textos originales, autógrafos. Perdón por el ruido. Entonces, texto original, este sí es infalible. Texto